Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Joiner Eduardo Barreto Garrido. A continuación voy a dar desarrollo a la actividad o a la fase número uno. El tema de elección para el desarrollo de la actividad fue la contaminación del agua. En este caso voy a hablar de la problemática del río Tuna en Pereira. Entonces decimos que la contaminación de las fuentes hídricas es una problemática ambiental a nivel mundial. No solamente el crecimiento de la población, sino también el desarrollo industrial y las actividades agrícolas es lo que genera una presión sin precedentes sobre los cuerpos del agua, afectando así no solamente la calidad del agua, sino también la disponibilidad. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alrededor del 80% de las aguas residuales del mundo son vertidas sin tratamiento adecuado, contaminando ríos y lagos y océanos. Vamos a ver lo que es el contexto global. El contexto global, decimos que la contaminación del agua es una crisis a nivel global que afecta a millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el año 2022 al menos 1.700 millones de personas consumían aguas de fuentes contaminadas con heces, lo que representa un riesgo significativo para la salud pública. Además, más de 1.000 niños alrededor de 5 años mueren diariamente debido a enfermedades relacionadas con servicios inadecuados del agua de saneamiento. En el contexto nacional, Colombia a nivel mundial es uno de los países con mayor cantidad de fuentes hídricas de agua dulce. Sin embargo, en los últimos años estas aguas han enfrentado una creciente contaminación que amenaza tanto la disponibilidad como la calidad del agua. Esa situación pone en riesgo la salud de la población, ya que en el consumo de agua contaminada puede derivar diversas enfermedades. Por ejemplo, en el año 2016 se registraron 1.209 muertes en el país atribuidas al consumo de agua en condiciones insalubres, representando cerca del 10% de los fallecimientos por enfermedades de nutrición incestibles del año. Además, en el año 2022, al menos 1,5 millones de colombianos consumieron agua en riesgo para la salud. En el contexto local, decimos que Pereira cuenta con unas grandes fuentes hídricas. Según el informe de septiembre del 2024, de los 51 acueductos comunitarios evaluados, el 20% representaron resultados negativos, lo que quiere decir que la calidad del agua no era la adecuada, afectando así el 8% de la población rural. Esta situación se agrava considerando que en el año 2022 el 80% de los acueductos rurales suministraban agua no apta para el consumo humano. Aunque la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental de Pereira aseguró que más del 90% de la población rural tiene acceso a agua potable de calidad, es evidente que persisten áreas con problemáticas críticas. Situación problema. Es evidente que la contaminación del río Tuna genera una serie de impactos ambientales negativos que afectan tanto la biodiversidad como la calidad de vida de las comunidades que dependen de este recurso hídrico. Podemos encontrar cuatro factores, cuatro situaciones, problemas. Decimos que la pérdida de la biodiversidad, la presencia de residuos sólidos en vertimientos industriales y aguas residuales sin tratar alteran el ecosistema del río, poniendo en peligro la fauna y la flora acuática. El deterioro de calidad del agua. Según estudios recientes, el río Tun representa los niveles de contaminación en ciertos tramos, que no es el total, si es en varios tramos donde se han evidenciado contaminaciones, lo que compromete el uso del consumo humano y las actividades agrícolas. Decimos que la afectación a la salud pública. El contacto con el agua contaminada puede generar enfermedades gastrointestinales y dermatológicas en las poblaciones cercanas. Impacto en el abastecimiento del agua potable. La contaminación del río afecta la disponibilidad del agua limpia para Pereira y los municipios que dependen de este afluente. Causas y efectos. Encontramos algunas causas principales, como los vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales. La falta
de tratamiento adecuado a las aguas residuales hacen que sustancias químicas y materia orgánica contaminen el río. Eso porque no tienen ningún tipo de control. Eso se logró evidenciar durante el recorrido que se hizo por el río y por algunas quebradas que surten el río Otún, donde pudimos evidenciar varios vertimientos que llegan al río sin ningún tipo de control y algunas viviendas. Eso lo hace más grave que el río y las quebradas se encuentran dentro del casco urbano. Por ello, las casas tienen acceso a este río sin ningún tipo de control. Disposición inadecuada de residuos sólidos. Algunas basuras y plásticos llegan al río. También se logró evidenciar que no existe ningún tipo de control y en varios tramos donde la población civil está muy cercana, esta parte del río son muy contaminadas, incluso con olores muy fétidos. Actividades agrícolas y ganaderas. El uso de fertilizantes y pesticidas a la final terminan llegando siempre al río. Eso provoca que el agua represente unos grandes índices de contaminación. Además, los desechos generados por la ganadería contribuyen a esta contaminación. Y la deforestación de la cuenca del río. Entonces, la tala indiscriminada de árboles reduce la capacidad del ecosistema para filtrar los contaminantes y afecta el equilibrio natural del río. Y por último, la minería ilegal. El uso de sustancias como el mercurio y el cianuro en actividades mineras impacta negativamente la calidad del agua. Aunque no fue evidente durante el recorrido que se hizo ver esta minería ilegal, sí existe algún conocimiento de algunas zonas donde hacen este tipo de actividad ilegal. Efectos. Decimos que el deterioro de la calidad del agua, ese yo creo que es el más importante porque aunque la turbidez y la presencia de metales pesados y la reducción del oxígeno disuelto afectan la potabilidad del agua. La pérdida de la biodiversidad, la contaminación, pone en riesgo las especies acuáticas, la flora y la fauna del ecosistema del río. Riesgo de salud pública. La contaminación que consume la población que consume o entra en contacto con esta agua contaminada puede sufrir enfermedades gastrointestinales, dérmicas y respiratorias. Afectación de abastecimiento de agua potable. Pereira y sus municipios cercanos dependen del río Tun y de sus quebradas cercanas como fuente de agua y su contaminación genera mayores costos de tratamiento y riesgo de escasez. Impacto de actividades económicas. La pesca, el ecoturismo y la agricultura sufren de la degradación del ecosistema del río. Actividades para mejorar esta situación. Para mitigar la contaminación del río Tun es fundamental que los diferentes actores implementen medidas preventivas y de manera urgente y de manera rápida. Estas acciones deben involucrar tanto al Estado o las entidades gubernamentales como la comunidad y el sector privado. Dentro de las acciones gubernamentales podemos ver el fortalecimiento del tratamiento de aguas residuales. Esto enfoca como invertir en infraestructura para el saneamiento y las mejoras de las plantas de tratamiento de aguas. La resolución y el control ambiental, aplicar y cumplir normativas ambientales a las fábricas y a las personas que no cumplan con las normativas ambientales. La reforestación y la conservación de la cuenca hidrográfica, implementar programas de recuperación de áreas deforestadas para mejorar la capacidad y las filtraciones naturales del agua. Y algo muy importante, que es el monitoreo y la vigilancia ambiental, es realizar periódicamente filtros de calidad al agua potable con el fin de evaluar cuál es su calidad y qué es lo que está consumiendo la población. Acciones comunitarias. En las acciones comunitarias podemos decir que la concienciación y educación ambiental. Esto empieza por los colegios, colegios y universidades donde se deben implementar campañas para promover la responsabilidad del agua y todo lo que esto representa y más aún la importancia que tiene. Repartición de jornadas de limpieza, es organizar y apoyar actividades de recolección de basuras a las orillas de los ríos. Y el uso adecuado de agroquímicos. Para ello se debe capacitar al personal de la agroindustria que utilizan este tipo de elementos o fertilizantes
y que ellos sepan cuál es el fin o dónde pueden llegar esos fertilizantes si no se utilizan de una manera responsable. Acción del sector privado. Entonces decimos que la responsabilidad empresarial ambiental, y eso incluye implementar procesos industriales más limpios y sostenibles. El tratamiento de desechos industriales, asegurar que las empresas realicen un adecuado manejo de residuos y que no viertan contaminantes al río. El apoyo a programas de restauración ecológica. Allí se deben financiar iniciativas de recuperación y de preservación del ecosistema. El río Tun es un afluente vital para Pereira y todos sus alrededores. De sus aguas dependen miles y miles de personas, la biodiversidad local, la diversidad y las diversas actividades económicas. Sin embargo, la contaminación ha alcanzado niveles alarmantes debido al vertimiento de aguas residuales, la deforestación en sus cuencas y la contaminación del suelo por desechos urbanos e industriales. Las causas de la degradación del río Tun son diversas y preocupantes. La deforestación en sus alrededores ha consumido la capacidad del ecosistema para filtrar el agua, a incrementar la erosión del suelo. Esto, sumado a la contaminación del agua por vertimientos industriales y domésticos, ha deteriorado gravemente la calidad del agua. Otro problema crítico es la minería ilegal que contamina el río con sustancias tóxicas como el mercurio, afectando no solo la fauna acuática, sino también la salud de las comunidades que dependen de esa agua. Además, la sobrepesca y la pérdida de hábitats naturales han afectado a la biodiversidad del río, la desaparición de humedales cercanos, esenciales para la regulación del agua y la conservación de especies, han agravado aún más esta situación. El impacto de esta crisis no solo afecta al ecosistema, sino también a la comunidad. La escasez del agua es una realidad cada vez más frecuente, poniendo en riesgo la seguridad hídrica de miles de personas. La contaminación del suelo y del agua derivada del agotamiento de los recursos naturales, afectando la agricultura y la economía local. Además, enfermedades relacionadas con el consumo del agua contaminada cada vez son más comunes. El agua es un recurso invaluable y su conservación es responsabilidad de todos. Si no actuamos ahora, las futuras generaciones se enfrentarán a una crisis peor, por lo que se deben proteger las fuentes hídricas, porque sin agua no hay vida. A continuación voy a hacer breve, una breve muestra de lo que se logró evidenciar durante el recorrido que se hizo. Esta es una de las partes para lograr demostrar lo que se pretendía con este video reportaje. Lo hice en varios puntos del río, en dos del río y uno en una quebrada que lo desemboca. Aquí se logra evidenciar la turbidez del agua y en algunos sectores se ve cómo contiene basura. En este otro video podemos ver de lo que tanto hablé en el reportaje, y es de que existen, cómo se desembocan en el río aguas que no tienen ningún tipo de control, aguas de viviendas, aguas de residuos de aguas negras. Aquí podemos evidenciar, en este sector corresponde a una de las quebradas que desemboca en el río. Este tenía un olor muy fuerte. Aquí podemos ver cómo existe basura. Esta es otra de las partes de la quebrada, Dos Quebradas, donde también es evidente el mal olor y los desechos de basura que son arrojados a esta. Aquí el vertimiento de agua que mostraba en el video. Y por último, los créditos y las referencias del presente trabajo. Muchas gracias por su atención. Espero haber sido claro con el desarrollo de la actividad.